bueno que siguen con nosotros, muy queridos amigos, aquí en su programa Sin Miedo, en el Sembrador Radio. Qué gusto, de verdad, y qué privilegio y qué orgullo el contar con ustedes como amigos, como radioescuchas y como hermanos en la fe. De verdad, muchas gracias. Es por ustedes, por lo que hacemos todos los que trabajan aquí en el Sembrador y todos los conductores que escuchan. Ustedes son el objetivo, la meta de todo lo que hacemos. Ojalá les sirva, ojalá les agrade y ojalá sea de utilidad para su conversión verdadera, que a fin de cuentas es lo que procuramos en el programa Sin Miedo, que la persona se convierta, que experimente la metanoia. Recuerden que metanoia quiere decir convertirse, conversión, pero también quiere decir semánticamente cambiar mi manera de pensar. Y esa es la conversión verdadera. Cuando cambio la manera en la que pienso, en la manera que entiendo el mundo, en la manera que proceso el mundo en mi mente. En la mente está la clave de la conversión. Si yo le meto únicamente en pensamientos puros, positivos, optimistas a mi mente, así va a estar. Pero si yo a mi mente le pongo ideas, productos sucios como sexo desordenado, lujo, lujuria, libertinaje, pues eso va a haber en mi mente. Por eso la conversión es un cambio verdadero, es el proponernos pensar diferente lo que hacemos. Esta vez tomando en cuenta a Dios y sus mandamientos en nuestra vida. Pero vamos a continuar, amigos, la lectura de este segundo libro de Samuel, que nos está relatando ni más ni menos que la historia del rey David y todas las dificultades que tuvo que enfrentar y cómo Dios lo sostuvo, lo defendió y lo hizo triunfar a toda costa. Que decimos nos debe alentar mucho a cada uno de nosotros el entender que Dios siempre gana y que a los que Él protege siempre ganan. Y aquí no debemos tener miedo, como dice nuestro programa, de que algo nos pase, porque, miren, la realidad es que los mártires murieron felices por Jesús. Porque ya tenían la conversión total, ya estaban seguros que este mundo es nomás para pasar por aquí. Este mundo es para ganarnos la gloria eterna, no para quedarnos a vivir en él. Nadie se va a quedar a vivir en este mundo, amigos, y nadie se puede llevar nada de este mundo. Qué terrible saber esta idea que es verdad. Todos nos vamos a morir y vamos a ir a parar a otro lado que no es el planeta. Los tres destinos son el infierno, el purgatorio y el cielo. Y cada quien elige a dónde quiere ir. Los que quieren irse al infierno, pues allá están. Los que quieren irse al cielo, pues allá están también. La salvación es un acto individual de la propia voluntad. Me quiero salvar, agrado a Dios, guardo sus mandamientos y le obedezco. No me interesa salvarme, mejor quiero gozar del mundo y me voy al infierno, pues es mi decisión. Matar, robar, con tal de yo tener dinero, poder, lujuria, sexo, mujeres. Esa es la diferencia en la mente de los seres humanos, pensando en a dónde quieren ir. Y les recuerdo que al purgatorio pues van los distraídos. Los que no son, perdonen por decirlo así, suficiente malos como para enviarlos al infierno, pero tampoco están limpios para entrar al cielo. Ellos tienen que llegar al purgatorio, que decimos que es limpiatorio. Esas personas distraídas, no condenadas, pero no santas, tienen que llegar a ese lugar, que no es lugar, es una dimensión, donde Dios los va a limpiar. Esa es la palabra purgatorio, limpiatorio. ¿Y de qué limpia Dios a las almas en el purgatorio? Pues del lodo, de la soberbia, de la arrogancia, del odio, del rencor. Miren, las personas que murieron con rencor, con odio en su mente, así permanecen.
Ya después de la muerte no se puede cambiar eso. Y así con odio, rencor, con venganza, nadie puede entrar al cielo. Y ahí dejo el comentario, amigos. Para continuar con la historia de David, que está enfrentando sus problemas ya como rey oficial. Ya se volvió el amo de toda la región, ya dominó a los arameos, que son los sirios, a los de Tiro, a los de Jordania. Y ya vemos cómo Dios le permite concentrar el poder. Y entonces, el rey David, lo que nos impresiona y lo hemos comprobado, amigos, es que está en constante comunicación con Dios. No se separa de Dios en oración. Que es un gran ejemplo. Miren, repito que el rey David escribió los salmos. Los 150 salmos son producto de su mente. Y vean qué salmos tan hermosos existen. Y hay salmos para todo. Hay salmos de alegría, de gozo. Y hay salmos de tristeza, de derrota, de desfortuna. Hay salmos de miedo, hay salmos de pavor. Todos los escribió este rey que estamos estudiando. Como hemos dicho, un gran patriarca, porque es patriarca el rey David. Puesto que de su sangre viene nuestro Señor Jesucristo. Y en su sangre lleva la sangre del padre Abraham. Por eso es patriarca. Pero continuó la lectura, amigos. Capítulo 10, versículo 15. Segundo libro de Samuel, la historia del rey David. Y ahora nos va a narrar una victoria sobre los arameos. Otra, que recuerden que los arameos son los actuales sirios. Siguen existiendo estos países, aunque se llamen diferente. Las personas que hoy en día viven en Siria, en su capital Damasco, son los descendientes de estos arameos que estamos leyendo, amigos. Pero continuó, dice la palabra de Dios. Cuando los arameos advirtieron que habían sido vencidos por Israel, se concentraron todos. Hadadezer mandó venir a los arameos del otro lado del río y llegaron a Gelán. Venía a su cabeza Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Se dio aviso a David, que reunió a todo Israel. Pasó el Jordán y llegó a Gelán. Los arameos se ordenaron en batalla frente a David y combatieron contra él. Huyeron los arameos ante Israel y David abatió a los arameos 700 carros y mató a 40,000 jinetes. Hirió también a Sobac, jefe de su ejército, que murió allí mismo. Cuando todos los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido batidos ante Israel, hicieron la paz con Israel y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Miren, vemos cómo Dios estaba con David en todo. Estos pueblos que está venciendo David eran mucho más fuertes que Israel, mucho más grandes, más entrenados. Pero, perdón por la insistencia, el pueblo de Dios va a triunfar siempre. Como vamos a triunfar nosotros los católicos en nuestro tiempo y en los tiempos futuros. Recuerden que hoy el pueblo de Dios es la Iglesia Católica, somos nosotros los bautizados. Y tenemos asegurado el triunfo en la historia, se los digo con toda certeza. No nos van a faltar dificultades porque como los judíos somos cabezones, nos desviamos de Dios, nos olvidamos de Él, le damos la espalda, perdemos tiempo para explicarlo rápido. Y luego el Señor nos corrige, nos llama otra vez y corregimos y enderezamos la senda, pero el tiempo se perdió. Eso le pasó al pueblo judío en toda su historia. Ha perdido mucho tiempo por la necedad del pueblo. Pero continuó la lectura, queridos amigos. Capítulo 11, versículo 1. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos
y el resto de tropas israelitas. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Recuerden que los amonitas son los actuales jordanos, son países vecinos. Los amonitas, Jordania. Los arameos, Siria. Y sigue diciendo: un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó gente que se informara sobre la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, el hitita. David envió gente para que se la trajesen. Llegó donde David, y él se acostó con ella, que acababa de purificarse de sus reglas. Después ella regresó a su casa. La mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Miren, este fue un acto muy tremendo de parte de David. Podemos decir prácticamente que fue una violación, un pecado muy grave que, miren, Dios le cobró a David, no creen que pasó impune. Por este motivo ya el rey David no construyó la casa de Dios, el templo de Dios. Pero que nos sirva a nosotros como toda la Biblia. Aquí el rey David se dejó llevar por sus impulsos, por su líbido, por su pasión por las mujeres, que recuerden que de por sí tenía muchas mujeres como esposas. Pero esta la vio desnuda, fíjense, de su terrado, que era mucho más alto que el de las casas del pueblo. Y la vio bañándose, quiere decir que la vio desnuda, sin que ella se diera cuenta. Manda a preguntar por ella, le dicen: es casada, es esposa de Urías, el hitita, que miren, este Urías era un soldado de David que lo defendía. Y dice aquí, llegó donde David y él se acostó con ella. Miren, obviamente ella no aceptó, porque si ella hubiera aceptado lo hubieran matado a pedradas. Recuerden que la mujer adúltera era matada a pedradas, pero en este caso no. Ella fue poseída en contra de su voluntad, advirtió que era casada, que tenía un esposo. Es una de las historias, si ustedes recuerdan, Torcuato Luca de Tena escribió un libro que se llama Los renglones torcidos de Dios. Y hay muchos en la Biblia, como el incesto de Judá, o como este abuso de David, o como el asesinato de un egipcio por parte de Moisés. Miren, lo único que nos muestran estos pasajes de la Biblia, que las personas elegidas de Dios seguían siendo seres humanos a pesar de todo. No se convertían en seres de otro planeta. No se convertían en superhéroes. No, seguían siendo hombres. Y aquí, quien falló fue David en su fuero interno, no dominó esa pasión que le hizo nacer esta mujer tan hermosa en su corazón. Y sabiendo que era el rey, abusó de su posición. Si hubiera sido un vecino de Betsabé, no hubiera dicho que se la llevaran a su casa allá a un lado. No, mandó que se la llevaran porque era el rey. Y este es el grave pecado de David, que los invito a que vean el Salmo número 51, donde pide perdón por esto, que también es hermoso saberlo. Pero ahorita vamos a quedarnos en estudiar este grave pecado de David. Y sigue diciendo: David envió a decir a Joab que le mandase a Urías el hitita. Recuerden que Joab era el jefe del ejército de David, de las fuerzas armadas. Joab envió a Urías donde David, miren, mandaron traer al esposo de Betsabé. Cuando llegó Urías donde él, David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo a Urías: ve a tu casa y lava tus pies,
Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey, con la guardia de su señor, no fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has ido a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los hombres de mi señor acampan en el suelo. Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también, mañana dejaré que regreses. Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no fue a su casa. Miren, aquí la idea es que David quería que Urías fuera a su casa, tuviera relaciones con su mujer, para que luego se confundiera el embarazo de la mujer. Pero miren, Urías rechazó ir a su casa. No quería tocar a su mujer, tenía el presentimiento. Y dice aquí: a la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías en la primera línea, donde la lucha sea más reñida, y retírense detrás de él para que le hieran de muerte. Miren lo que ordenó el rey David: llévense otra vez a Urías, regrésenlo al combate, que de ahí lo trajeron para que lo pudiera ver él. Y les da la orden: póngalo en la línea de combate para que lo maten rápido. Cuando estaba Joab asediando la ciudad, colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David. También murió Urías, el hitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de transmitir al rey todas las noticias sobre la batalla, si monta en cólera y te dice: ¿por qué se han acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabían que tirarían sobre ustedes de lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer que arrojó sobre él una piedra de molino desde lo alto de la montaña y murió en Tebés? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Tú lo dices. También ha muerto tu siervo Urías, el hitita. Partió el mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué se han acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer que arrojó sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió en Tebés? ¿Por qué se han acercado a la muralla? El mensajero dijo a David: aquellos hombres se crecieron frente a nosotros e hicieron una salida en campo abierto. Nosotros los rechazamos hasta la entrada de la puerta, pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías, el hitita. Entonces David dijo al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela.
y así le darás ánimos. Supo la mujer de Urías que había muerto su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella, la recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Miren qué interesante. Vemos que David, arrebatado por sus pasiones, viola a esta mujer. Luego hace que el marido sea enviado a la guerra en la primera fila. Muere en la batalla. Es impresionante ver esto. Como decíamos, son historias extrañas para nosotros, pero toda la respuesta a estos asuntos humanos está en la libertad del hombre. Está en la respuesta del ser humano a Dios. Aquí vemos cómo David tuvo una falla. Y como les digo, amigos, la va a pagar, ¿eh? No va a quedar impune esta falla de David. Que ojalá nos sirva a nosotros, que no se nos haga fácil cometer pecados así. Porque David lo pagó con creces, ya lo verán. Y fue perdonado hasta que con su corazón le dijo en su Salmo 51 a Dios: Señor, consciente estoy de mi delito, frente a mí está mi pecado a todas horas, perdóname, límpiame. Estoy consciente que te ofendí y eso me lastima. Si leen el Salmo 51 verán que está resuelto este asunto. Y aquí vemos cómo David de verdad se enamoró de esta mujer, de Betsabé. Y vemos cómo finalmente se la lleva a vivir al palacio, con él, como una más de sus mujeres. Y puedo decirles, amigos, como la preferida. Porque de hecho, de esta mujer, de esta Betsabé, nace con el tiempo el rey Salomón, que fue el descendiente del rey David. A pesar de que tuvo decenas de hijos con decenas de mujeres, su descendiente en el trono fue ni más ni menos que el rey Salomón, que fue hijo del rey David con esta mujer, que hasta ese momento era ajena y luego la hizo suya. Pero, queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo. Y como siempre nos quedamos, como decimos de una manera coloquial, muy picados con esta historia del rey David. Pero ya continuaremos, amigos, en nuestro siguiente programa. Les pedimos que no se lo pierdan. Por hoy no me queda más que agradecerles de todo corazón. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco su compañía, sus buenas intenciones y sobre todo sus donativos. A nombre de los que trabajan aquí en El Sembrador, les damos las gracias y le pedimos a Dios que los bendiga, los proteja y los cuida de todo peligro. Los quiero mucho y los espero la próxima, aquí en El Sembrador Radio. Hasta entonces, muchas gracias.